Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Hay varios temas entonces con respecto a esto del Sadat. Eh, ¿Qué se necesita para que se detecte el mal? Bueno, la persona misma que está sufriendo de ese mal, ve que le está saliendo algo, no sé, en el pelo o en la piel, y va y se presenta al sacerdote. El sacerdote hace un examen y determina si la persona está contaminada con ese mal o no. Si tiene dudas, le pide que vuelva tiempo después, creo que son 7 días, y vuelve a examinarla y ahí sí dictamina si tiene o no tiene el mal. Yo prefiero decir el mal de Sarahat que lepra, porque lepra técnicamente no tiene nada que ver con eso. La lepra es una enfermedad causada, creo que por el bacilo de Hansen, y eso científicamente ya se ha determinado cómo son los síntomas y todo eso. El mal de Sarahat lo enviaba directamente el Eterno a una persona que había estado inmersa en algunos pecados. El, la enciclopedia del Midrash dice, nos ilustra sobre diferentes pecados, entonces robo, asesinato, eh, infidelidad conyugal, pero sobre todo la Shon Hara, o sea, lengua maligna. Ahora, la próxima parasha, que es Metzora, que significa el que tiene el mal de Sarat, trata sobre la purificación. Entonces hoy nos vamos a concentrar, si el Eterno lo permite, en mirar cómo es esto de la contaminación del mal de Sarat. Como era necesario que un sacerdote, un Cohen, dictaminara si la persona efectivamente estaba sufriendo el mal, hoy en día no es posible que podamos decir que alguien tiene Sarahat. De hecho, difícilmente el Eterno puede mandar eso, no porque no esté en capacidad de hacerlo, sino porque no hay forma de purificarlo tal como se hacía en la época de Moshe y más tarde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los, los mandamientos se aplican siempre en el contexto que les corresponde. Hoy no se da. Por lo menos hay diferentes circunstancias que no se dan. No hay sacerdocio levítico, no está el templo en pie, no hay los utensilios o el no los utensilios, sino el ritual para hacer la purificación. Entonces, en este momento no se puede decir que alguien tenga ese mal. Ahora, ¿eso qué tiene, qué connotaciones tiene el mal de Sarat? Como es el Eterno el que lo envía. Eso significa que la persona debe revisar su vida, porque cuando está sometida a ese mal, el problema es que si no, si internamente no hace teshuva, no hace tikkun, o sea, la reconstrucción, reparación, compensación del mal que hizo, entonces esa persona iba a quedar sometida a eso. Si queda sometida, entonces tiene que cumplir con cosas como, por ejemplo, aislarse de la comunidad. Pero algo más vergonzoso, tenía que proclamar a viva voz que estaba impuro. Para personas que tengan algo de vergüenza, muy seguramente lo iban a pensar 2 veces antes de cometer los pecados que están conexos con ese mal. Entonces, por ejemplo,
digamos, la Lashon Hara, que es un pecado gravísimo, está, de acuerdo con los sabios de Israel, tipificado en muchas conductas. Una puede ser que directamente yo esté hablando mal de alguien, de frente o a espalda de esa persona. Puede ser, por ejemplo, como lo hemos visto en diferentes oportunidades, digamos que hay una conversación de un grupo, aquí como nosotros, por ejemplo, y que alguien diga, parece que fulanito o fulanita no puede venir a la reunión. Y entonces alguien dice, ay, siquiera, o algo así. Eso es la Lashon Hara. A veces solamente con decir, son expresiones no verbales que implican que una persona está cometiendo ese pecado de la Lashon Hara. Si estuviéramos en la época de Moshe, yo creo que en este mundo nadie se salvaría de tener ese mal. ¿Ok? Entonces, esto nos enseña que toda acción, toda palabra, incluso todo pensamiento, esté sometido al Eterno, en este caso a la Torá. Entonces, una mala expresión, un mal pensamiento que el Eterno los ve, seguramente va a ser detectado. Y si es detectado, pues la persona que tiene ese mal está en problemas serios. Ahora, ¿por qué no hay templo? ¿Por qué no están las condiciones necesarias para que posteriormente se pueda hacer la purificación o que haya un Cohen que determine si una persona está sometida a ese mal? Por muchas razones. O porque no lo merecemos, o porque los planes van hacia otro lado, eso lo veremos después. Bueno, en fin. El punto es que en la práctica no están dadas las condiciones. Por lo tanto, no podemos de todas maneras pensar que ya ese mal o porque el Eterno no está viendo nada. Al contrario, nosotros debemos ser muy cuidadosos en nuestro caminar porque sin duda el Eterno está viendo qué está pasando con cada uno de nosotros. Como discípulos del Mashiach, del Mesías Yeshua, tenemos que tener muchísimo cuidado. Cómo hablamos, cómo nos expresamos, qué cuidado tenemos nosotros con nuestro prójimo en torno a la lengua. Y bueno, pues nosotros tenemos que, digamos, actuar de tal manera que al menos en teoría sepamos que estamos libres de ese mal. Ahora no hay forma de purificar ese mal, entonces más bien andemos como debemos andar, como lo ha dicho Yeshua, como lo han dicho los Shaliachim, los apóstoles, y como dice primeramente la misma Torá. La no existencia del templo, del sacerdocio levítico y de todos los elementos necesarios para purificar, implica algo que es para mí muy triste, y es que todos estamos impuros. Todos es todos. Por ejemplo, eso lo veremos después, pero bueno, solamente adelantándonos un poco. Por ejemplo, la no existencia de la famosa vaca roja, obviamente con el sacerdocio levítico y todo aquello, también implica que todos estamos impuros. Precisamente por eso que estoy diciendo. Porque, adelantándome un poco a la próxima parashá, si el Cohen, el sacerdote, dictaminaba que la persona tenía que hacer X, Y o Z acciones, pues al menos había una referencia de los pasos que debía hacer. Hoy no hay. Y como eso lo debe dictaminar un Cohen, y en este momento no lo hay, podríamos decir sin lugar a dudas que todos estamos impuros.
A ver, un ejercicio, no levanten la mano, pero por lo menos, ¿quién no ha pensado mal de alguien alguna vez en la vida? ¿O quién ha deseado, mejor dicho, cosas de ese estilo? Muy seguramente todos hemos pasado por ahí en mayor o menor manera. Más que desearle mal a alguien, pero por lo menos que digamos que qué pereza esa persona o que no quiero verla o que todo eso es la Shonjara. Eso nos hace susceptibles de tener ese mal. En otras palabras, en otras palabras, no, complementando esto mejor, si nosotros tenemos ese mal, tenemos que estar apartados de todo el mundo para no contaminarlos. Yo en uno de los documentos, no sé si es en la Haftará o en la Parashá, bueno, en uno de ellos, pongo un ejemplo. El de una fruta que está dañada. El famoso, mucha gente se imagina es la manzana podrida. Cuando se pone en una canasta junto con otras frutas, esa manzana, frutas buenas, esa manzana no se va a sanar por el hecho de estar con frutas buenas. Al contrario, lo que va a hacer es dañar las demás frutas. ¿Sí o no? Esa es una ley física que la conocemos desde pequeños. Entonces, es tan grave estar en ese estado que por eso era que la persona tenía que ser aislada. Ahora, hay algo interesante. Yeshua, voy a leer, adelantándome también un poco. Fíjense que aquí en el capítulo 13, versículo 12, dice, y si el Zaraat se ha extendido a toda su carne, el sacerdote declarará al enfermo puro, ya que por volverse su piel totalmente blanca es considerado puro. ¿Alguien entiende eso? Está cundido de Zaraat, está todo totalmente lleno y es declarado puro. ¿Ustedes entienden eso? No les No, dé pena decir que no o sí, no importa. no. Ok, fíjense lo siguiente, Yeshua fue completamente Zaraat. Y ahora que se acerca Pesaj, es bueno decir algo muy interesante. Y es que con la orden que hay de no tener hametz en nuestras casas para la fiesta de Pesaj, con esa instrucción estamos viendo algo interesantísimo en Yeshua, porque el hametz hay que sacarlo fuera de la casa, hay que sacarlo totalmente. A Yeshua lo sacaron fuera de la ciudad, ¿se acuerdan? Que tuvo que caminar con el madero y todo eso. Él en algún momento dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo así que me has abandonado? Sí, hubo un momento en que el Eterno literalmente lo abandonó. ¿Por qué? Porque Yeshua estaba lleno de los pecados de todo el mundo sin él mismo haber cometido nunca uno, pero él llevó todos nuestros pecados. Eso confirma que la expiación de Yeshua es perfecta. Entonces, Yeshua llevó todos nuestros pecados, como está escrito en Isaías 53. Es como si el profeta hubiera visto a Yeshua ahí en el madero, literalmente. Entonces, Yeshua llevó todo eso. Estaba tan cundido de Zaraat que estaba totalmente. Esa fue la condición para declararlo puro, porque él murió, pero resucitó. ¿Estamos entendiendo? Sí. Ahora, una forma muy simplista en la cual yo veo esta situación es que una vez que una persona está totalmente llena de Zarat, digámoslo así, totalmente impura, pues no existe forma de que esté más impura. A partir de ahí empieza un estado de pureza. Obviamente, eso no es que, digamos, no es un motivo para que nosotros, cada uno de nosotros,
empiece a cometer delitos aquí y allá y seamos lo más indeseable de este mundo, y entonces en ese momento somos puros. No, no, no. No, porque Yeshua sí era puro, era santo perfecto, nosotros no. ¿Sí van viendo cómo es el asunto? Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud? De pronto hay muchas porque estos temas son interesantes, pero a veces son un poco complicaditos. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. More, ¿solamente la Zarat era para pecados de que tienen que ver con la lengua? ¿O para qué más clase de pecado? Ya te voy a decir, voy a leer algo que tengo por acá. Mira, a ver, dice así, a ver si es esta. Voy a mirar. A ver. Sí, aquí está. Por ejemplo, dice, servir a ídolos. Eso es tanto a nivel físico como mental. Inmoralidad. O sea, dice acá, es severo no solo por la maldad inherente en el acto mismo, sino también por los resultados que puede engendrar. Asesinato. Hilul Hashem, o sea, la profanación del nombre del Eterno. Obviamente eso es Lashon Hara en grado máximo. Blasfemias con respecto al Todopoderoso. Robar en público. Desempeñarse en funciones que no le están permitidas. Estos son engaño, Lashon Hara, como se había dicho, y el mal de ojo, jurar en vano. Bueno, estos son posiciones de los rabinos que aparentemente son los que causaban el mal de Sarat. Bueno, aquí Marcelita se desconectó. Bien. Hasta ahí entendido, ¿verdad? ¿Está claro? Bien. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? More, una pregunta. Sí. ¿El mal de ojo solo la envidia? El mal de ojo. Bueno, el mal de ojo. Buena pregunta. El mal de ojo no es solo envidia. Digamos, el mal de ojo es, lo llaman así desde tiempos inmemoriales, pero es como la mala voluntad que hay de una persona hacia otra. O sea, puede ser por envidia, por celos, por ira, por deseos de venganza. Entonces, esas cosas se ven mucho. Que hay personas que nada más con la mirada están diciendo muchas cosas respecto de otra. Entonces, que le desean mal, que quieren vengarse o que están queriendo tener lo que esa persona quiere. Cuando digo lo que esa persona quiere, no es tener algo igual a lo que esa persona quiere. No, es algo peor, es tener lo que esa persona tiene. Como algo como lo que pasó con el rey Ahab, que codició una viña de un señor llamado Nabot. Y que saber su esposa, que era lo peor de lo peor, lo manipuló de tal manera que él hizo que este hombre fuera muerto y él tomó esa viña. Eso es una forma de manifestación de ese mal. Y hay muchas otras formas, pero es como la mala voluntad que una persona le tiene a otra, y que puede llegar a la muerte inclusive. Entonces, aquí estamos hablando de muchos pecados a la vez. Ahora, en el judaísmo cabalista, tienen un rito en el que se ponen aquí en la muñeca un hilo rojo, que para contrarrestar el tema del mal de ojo y otras cosas. Yo pregunto, yo para qué quiero un hilo, y de acuerdo con lo que está escrito en la Torah, el Eterno me protege. Y esto lo anuló por mí. Entonces, ¿cómo voy a menospreciar de esa forma solamente con un hilo rojo? Eso no tiene ningún sentido. O sea que Yeshua habría muerto en vano, ¿no? Perdón. Simón tiene problemas con la señal. Bueno, ok. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor.
¿Hay alguna inquietud, alguna More. duda? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿Está todo Oh, bien? que todo está Ah, todo ok, claro, sí. perfecto, listo. Bueno, lo interesante también del mal de Sarat es que incluso le podía dar a la ropa, a las casas. Imagínense hasta dónde va el mal. Hoy en día, pues eso no se ve en casas que están para caerse y estas cosas, pero no porque tengan el mal de Sarat, sino por otras cosas. Ahora, volvemos al tema de hace algún tiempo. Porque en este momento no hay muchos castigos que sucedían anteriormente, para la época de Moshe, de Yoshua y otros. Bueno, porque, no digo porque, sino una razón puede ser porque Israel está mezclada entre las demás naciones. Como está mezclada entre las demás naciones, entonces podría haber una profanación terrible del nombre. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tanto un hijo de Israel como uno que no lo es cometen la misma falta, y el Eterno castiga al hijo de Israel como está escrito en la Torah y al otro no, por las razones que sean, entonces mucha gente va a decir, no, ese Dios de ustedes es un charlatán, Hasbe Shalom, o no es el verdadero, o se contradice, o quién sabe qué cosas. ¿Por qué? Porque supuestamente el pueblo de Israel debe conservar un nivel de pureza y santidad que en teoría debería estar por encima de las demás naciones, pero no es así. Entonces, si se castiga al israelita en la forma que está escrita y al otro no se le castiga así, entonces el otro podría pensar que el Eterno es injusto o que se arrepiente, qué sé yo, una cantidad de cosas que bueno, en fin. Entonces, en este momento en que Israel está mezclada con las demás naciones, seguramente hay castigos, pero no en la forma estricta como sucedían anteriormente. ¿Está entendido eso, verdad? O si hay preguntas, con mucho gusto. Ok, bien. La parasha básicamente narra son esos casos en los cuales una persona está padeciendo el mal de Sarat. Oh, perdón, un momentico, contesto a Marcelo. Ok, bien. En la ropa también había que quemarla o había que desecharla. Muchas veces las casas, cuando veamos el caso de la purificación, había que derribarlas. Ahora, hay algunas personas que dicen, algunos estudiosos, que en los casos de las casas tenían ese mal, no solo por la maldad de quienes la habitaban, sino también que el Eterno estaba llevando a que fueran derribadas porque allí había escondidos muchos tesoros que debían ser tomados por los israelitas. Puede ser, pero la Torah no dice nada de eso. Pues ve si quieres. Hay que, bueno, digamos, hacer una mención especial de algo que viene desde tiempo después de la creación, y fue el diluvio. El diluvio fue en realidad una gran purificación y si el Eterno lo permite, la próxima semana lo veremos. Una gran purificación porque el mundo estaba contaminado de Sarat. ¿Cómo sabemos que fue una purificación? Adelantándome un poco, porque todos los montes más altos quedaron cubiertos por el agua. Y para que haya una purificación ritualmente correcta, lo que se está purificando o quien se está purificando debe quedar completamente sumergido. Segundo, Noaj
sacó unas aves que se fueron a volar, como sucedía también en la ceremonia de purificación de quien tenía Sarahat. Y así sucesivamente. El mundo estaba lleno de la Shonjara, estaba lleno de inmoralidad, de maldad, de injusticia, y por eso fue necesario purificarla. Ahora, ¿cómo sería? Estaba fundida, estaba llena de Sarahat, y como está escrito acá, iba a ser declarada pura, pero que obviamente después de la purificación, lo cual sucedió con el diluvio, con el Mabul. Ese Mabul actuó como un ente purificador, que es parte del ritual que se requiere para que una persona sea purificada. Entonces el Mabul actuó de esa forma con todo el planeta. Y bueno, pues hay unos detalles interesantes que después los veremos, pero la tierra fue purificada. ¿Por qué? Porque tenía el mal de Sarahat, hablando en términos de esta parashá. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Está todo bien? Bien. Ok, en general, digamos, esto es el ritual de, o sea, no solo, no, ritual no, la forma de determinar quién tiene Sarahat. El Cohen examina a la persona y determina si está en Sarahat o no. Cuando tiene dudas, le pide que vuelva después. Es interesante que ese tiempo normalmente de la purificación eran 7 días. Oigan bien lo que les voy a decir. Si nosotros miramos la historia de la humanidad, estamos transcurriendo el 6º milenio, como el 6º día, y en el 7º es la purificación. Acuérdense que el 7º día es cuando Yeshua gobierna todo el cosmos durante 1000 años, o sea, durante un día. Acordémonos que para el Eterno 1000 años son como un día. Y la historia de la humanidad también parece ser que son 7 días o 7 milenios. Si vemos el primer versículo de la Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ahí hay 7 letras Aleph que nos dan la idea de 7000 años. ¿Por qué? La letra Aleph, cuando nosotros escribimos Aleph en hebreo, la palabra Aleph, utilizamos las mismas letras que para escribir Elef. Y la palabra Elef significa 1000. O sea que haciendo como una codificación oculta de lo que está escrito en la Torá, vemos que la historia de la humanidad dura 7000 años para después ir a la eternidad. Ese 7º día habrá una purificación porque habrá cielos nuevos y nueva tierra, como está escrito. Cuando gobierna Yeshua, en fin, todo lo que de alguna forma hemos estudiado. ¿Por qué? Porque el mundo ha adquirido Sarahat durante todos estos 6 milenios. Eso significa que requiere una purificación supremamente rigurosa. ¿Está claro? Bien. Sí, More. ¿Alguna otra pregunta o alguna inquietud sobre esta para allá? Muy bien. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta de otros temas, bien vale la pena. Si no, pues creo que el tema principal, en alguna forma, lo hemos tratado. Lo que pasa es que no vamos a ir en mucho detalle porque ya iríamos a qué es lo que significa cada cosa del ritual y pues no es muy pertinente en este momento. Entonces, faltan casi 7 minutos para que termine la sesión, pero si quieren aprovechar con alguna pregunta específica, bien lo podemos hacer. More, ¿Sí? una pregunta saliendo del tema. ¿Cómo vamos a hacer para pesar? No sé todavía, porque yo no sé cuándo es Rosh Hodesh. No sé si es mañana o es pasado. Entonces hay que esperar. Ahora, lo de Pesaj es fácil. Es simplemente mirar a ver cómo va a ser el tema de la reunión y miramos. Acordémonos que
que la cena de Pesaj es hierbas amargas y matzá, no es más. Que haya una comida donde estemos todos disfrutando del momento, bueno, en fin, pero nada más. El documento ustedes lo tienen ahí en el sitio que yo les he dado, la conmemoración de la fiesta de Pesaj. ¿Qué otra cosa? Pues obviamente en las casas. Vamos a ver quiénes nos podemos reunir. Hay algo y es que yo voy a estar desde el lunes hasta llego el sábado. El lunes salgo el 15, llego el 20. Voy a estar con mi familia en un descanso que por lo menos mi esposa y mi niña se lo merecen sobradamente. Y espero llegar para la fiesta sin ningún problema. Hay otra cosa, la cena de Yeshua, que se hace la noche anterior, acordémonos, con vino y pan jalá. Eso también está ahí en el documento. Rosh Hashanah, o sea, el primer día del año, es o mañana en la noche o por tarde pasado mañana en la noche. Tenemos que estar pendientes porque yo no he recibido ningún reporte de Israel y es probable que sea mañana en la noche. Y si no es mañana en la noche, con absoluta seguridad es el domingo en la noche. Entonces estemos pendientes, yo les doy el reporte y empezamos a contar para ver qué día hay que conmemorar Pesaj. ¿Está bien? Ok, More, gracias. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Tengo otra pregunta. Sí, dime. De la conversación que salió esta mañana del audio que ¿Me envió hablas un don poquito Albertico, más fuerte porque no estoy escuchando muy bien? del audio que esta semana envió don Albertico, ¿se acuerda de la pregunta que él hizo? De lo de las conversiones. Ajá, ¿qué pasa? Yo tenía una pregunta. Yo tengo claro que pues, nosotros con el judaísmo nada, ¿sí? Pero yo pensaba que, o sea, la pregunta mía es, ¿volver a la Torá no es lo mismo que volver a las raíces hebreas? No, yo pensaba que era lo mismo. No, o sea, mejor dicho, supongamos que sea lo mismo. Eso no tiene nada que ver con judaísmo. Nada. Judaísmo es una religión creada por los hombres, donde hay doctrinas que son contrarias a la Torá. Las raíces hebreas y la Torá, pues son lo mismo, pero eso no es judaísmo, eso no tiene nada que ver con judaísmo. Ah, ya. Ir a las raíces hebreas, ojo, ir a las raíces hebreas no es convertirnos en nativos de Israel. Ir a las raíces hebreas es entender el trasfondo hebreo de la escritura y adoptarlo como parte de nuestra vida. Eso es muy diferente a practicar judaísmo. Esas son dos cosas diferentes. Porque si nosotros vamos a entender el trasfondo hebreo de la escritura, entonces empezaremos a decir, bueno, ustedes por qué usan kipá, ustedes por qué revolean un gallo en Yom Kippur, ustedes por... Y tengo 50,000 argumentos para decir, bueno, ¿por qué están haciendo esto y lo otro? Eso lo hace el judaísmo, el rabinismo, el judaísmo rabínico. Ahora, el judaísmo mesiánico y otros, bueno, también tienen una cantidad de cosas que no, porque son cosas de hombres. Ahora, hay cosas que son buenas, muy piadosas, ok. Pero las religiones lo que pasa es que nos atan, nos esclavizan. No quiero con esto decir que hay que menospreciar la religión, no. Está bien, pero no seguimos religiones, porque eso nos limita el entendimiento, nos limita la fe, que es peor. Entonces, por ejemplo, en algunos movimientos dicen que hay una trinidad, y eso es absurdo. En otros movimientos dicen que uno tiene que descansar el séptimo día. Tampoco es cierto. En fin, hay una cantidad de cosas que no están escritas en la Torá. Por lo tanto, nosotros no debemos participar de eso. Entonces, ir a las raíces hebreas es ir al trasfondo hebreo de la escritura, de la Torá, profetas, escritos e incluso la Brit Hadashah. Eso no significa seguir judaísmo. ¿Sí? Ok, More, gracias por la aclaración. Bien, no, con mucho gusto. Bueno, ya está acabando, entonces espero que haya sido de provecho.
que podamos encontrarnos la próxima semana. Es posible, para poder hacer la fiesta de Pesach, que hagamos una reunión nocturna en el transcurso de esta semana para que estemos claros sobre el asunto. ¿Les parece? Señor. Está bien. Entonces, muchas bendiciones, estamos en contacto. Y ahí estoy en el chat, en el WhatsApp, para lo que sea necesario. Shabbat Shalom. Listo, Claro, muy bien. Shalom, More. Gracias. Chao, chao.